Desde la playa puedo ver columnas de vapor ascendiendo al cielo. Es tan fino el equilibrio, tan efímera la vida. Es todo un milagro. Siento el pulso de las olas, de la tierra y de mi sangre. Son todos el mismo. Esta fuerza es imparable, ya no puedo contenerla. El mar me ha llamado. Aquí vamos a ver hoy lo que es la parte de corriente, ¿verdad? Y resistencia. Entonces aquí nos dan la definición inicial de lo que es la corriente, ¿verdad? Hay una forma convencional de definirla, ¿verdad? Que es con el movimiento de los protones en la dirección del movimiento de ellos, ¿verdad? Pero eso es convencional. En la mayoría de los casos, ¿verdad? Lo que tenemos es movimiento de lo que son electrones, sobre todo en los metales, mencionan, ¿verdad? Entonces, pero en general le dicen que una corriente se va a definir como el movimiento de carga, ¿verdad? De una región a otra. Entonces, para poder saber eso, lo hacen normalmente en términos de lo que llaman un área de sección transversal, ¿verdad? Lo que sería del conductor. Entonces, en base a eso, lo que podemos hacer un conteo. De alguna manera, pues, si ustedes notan, si tuviéramos, digamos, protones y electrones, si tuviéramos solo movimiento de una partícula, tuviéramos, por ejemplo, que al final pues, las entradas y salidas no habría mayor cambio, ¿no? Pero, bueno, de alguna manera con esta relación de corriente, ¿verdad? Podemos nosotros llegar a una relación más conveniente, ¿verdad? Porque, bueno, la idea es de que, por ejemplo, los electrones se van a encontrar chocando con lo que son las paredes del conductor, ¿verdad? Y pues eso ocasiona de que no exista un movimiento relativo, ¿verdad? En una región. Bueno, acá abajo creo que sale esa figura, ya vamos a ver eso. Entonces, bueno, la unidad de medida es el amperio, ¿verdad? Coulomb segundo, ¿verdad? Y pues este sería como la definición, ¿verdad? Y puede ser una función del tiempo o puede ser constante, pero en general es la razón de cambio de la carga con respecto al tiempo, ¿verdad? Sabemos lo de conservación de carga, por eso les mencionaba la parte esta de, pues si nosotros hacemos un conteo al final vamos a tener de que no hay flujo, ¿verdad? Pero eh, aquí vamos a ver cómo es la idea que trabajan acerca de la corriente. Entonces aquí le dicen, si tenés un campo eléctrico, si tenés un conductor en el cual tenés los movimientos de estas partículas, miren, es decir, los electrones en este caso eh, van a estar oscilando sin ninguna, eh, o sea, de manera errática, ¿verdad? Van a tener una trayectoria similar a la que están diciendo ahí. Ese solo es representativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos ya un campo eléctrico aplicado, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener lo que se llama esta velocidad de deriva. Ahí sí vamos a tener un desplazamiento relativo de lo que son los electrones y ahí vamos a tener lo que es la carga. Lo podríamos ver de que si aquí hubiera un exceso de carga en un lado a otro se va a generar un campo eléctrico, ¿verdad? Pero al cabo de un tiempo vamos a tener una concentración de cargas en los extremos y ya eso haría que cese lo que es la transferencia de carga, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos dicen es, bueno, si nosotros ya aplicamos un campo eléctrico, entonces de alguna manera hacemos que pues las partículas ya generen lo que es una corriente.
Entonces, bueno, esa es la idea con lo que es la velocidad de deriva. Ya aplicando un campo eléctrico, entonces podemos generar una corriente, por decirlo así, estable. Y ahí ya tendríamos un flujo, ¿verdad? De, de carga. Y aquí le están diciendo, bueno, que la convención es definir que el movimiento de cargas positivas, pues es en la dirección de ese movimiento, ¿verdad? Sería la dirección de la corriente. Pues es que antes no se sabía, por ejemplo, lo que era la parte esta de la naturaleza atómica, ¿verdad? Y la presencia de electrones, protones, neutrones y más, ¿verdad? Entonces creo que en base a eso es que hicieron esa propuesta, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos dicen que, por ejemplo, aquí hablan, por ejemplo, el número de, porque aquí hay un n de más, el número de partículas, me parece que es por unidad de volumen. Entonces el área por el B de deriva y el dt nos dice la cantidad de carga que vamos a tener, ¿verdad? Entonces si esto lo dividimos entre lo que es dt, que es la definición que estaba ahí arriba, entonces nos queda esta relación, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es en parte con la situación esta de lo que sería la corriente, ¿va? Entonces luego a veces es conveniente trabajar con lo que es la parte vectorial. Entonces definen lo que es el vector este de corriente, ¿verdad? Y tenemos entonces que la densidad de corriente, ¿verdad? Que esto va a ir en la dirección de lo que es la velocidad. Entonces, en la dirección de la velocidad de deriva, así va a ir entonces el vector de densidad de corriente. Bueno, y aquí si ustedes notan, simplemente lo que hacen es colocar esto que tenemos aquí dividido por el área y ya entonces definen el vector este. Bueno, de ahí, ¿qué más? De ahí viene la situación esta de los, creo que es de los conductores óhmicos y los que no son, ¿verdad? Aquí por la imagen lo que le dice es cómo se puede formar un circuito, ¿verdad? La sal, si ustedes notan, aquí le dice que tenemos una solución, ¿verdad? De sal diluida en agua, ¿verdad? Y eso hace de que se genere transporte de carga, ¿verdad? Y esto es porque tenemos que esta solución, pues al final va a tener átomos de agua, átomos de cloro, perdón, de sal, ¿verdad? Pero estos tienen iones de sodio y cloruro. Estos se pueden fácilmente pues separar y eso es lo que hace que se genere el transporte de carga. Es una forma de poder generar lo que es corriente. Bueno, entonces aquí le dicen que la densidad de corriente en un conductor depende del campo eléctrico, dice, de las propiedades del material. Si sucede esa relación, ¿verdad? Entonces le vamos a llamar a lo que es el conductor un conductor óhmico, ¿verdad? Entonces no es siempre ese caso, ¿verdad? Pero pues la relación creo que es J igual a sigma por E, ¿verdad? Donde sigma creo que es la conductividad. Entonces, cuando hay una relación entre esos dos, entonces vamos a hablarle a lo que es la relación esta de la ley de Ohm. Que al final la traducen con lo que es la parte del potencial, ¿verdad? Y la corriente y la resistencia. Pero también está ligada con la parte de con este de acá, miren. Entonces, el recíproco de la resistividad es la conductividad y J es igual a sigma E en base a esta relación, ¿verdad? Entonces, bueno, la resistividad es como la forma de poder ponderar o calcular aquellas pérdidas de energía que va a tener entonces los iones o los electrones, ¿verdad? Al estar moviéndose a través de lo que es el conductor. Como no necesariamente lo van a hacer en una forma laminar, por decirlo así, ¿verdad? Pues se genera esas diferencias de energía. Y bueno, aquí le dan algunos valores en el libro de lo que son las resistividades.
¿verdad? Para diferentes tipos de conductores. Y bueno, ahí pueden ver las relaciones que hay con los valores o la dependencia. Entonces, en general le dicen que la resistividad va a depender de la temperatura, le dan esa relación, miren, es una relación lineal. Y bueno, esa sería entonces una forma general de calcular lo que sería la densidad de corriente en términos del campo. Dice que a medida que la temperatura incrementa, entonces los iones del conductor vibran con mayor amplitud y esto hace más probable que un electrón en movimiento colisione con un ion. Este sería, sí, con un ion podría ser del conductor, ¿va? Y esto dice dificulta la deriva de los electrones a través del conductor. Entonces esa es la medida de como lo que trata de evitar el movimiento natural, ¿verdad? De los electrones. Entonces, bueno, el alfa le llaman coeficiente de temperatura. Hay varios valores, ¿verdad? Para lo que son los materiales, ¿verdad? Y entonces en base a eso podemos ver el crecimiento o la dependencia, bueno, lo que sería el valor de resistencia al final de lo que son los conductores, ¿verdad? Porque está ligado con la temperatura aquí o con la variable independiente. Bueno, entonces aquí hacen, por ejemplo, algunas relaciones para, por ejemplo, la cuestión del campo eléctrico. Entonces, lo que hacen es, pues, trabajar la integral aquella menos G producto punto ds, ¿verdad? Y, no, este es para el campo, perdón, este es para el campo. Sí, creo que así era, ¿verdad? Sí, es que aquí tienen J, que es I sobre A, ¿verdad? Y este que es Phi sobre L, que sería entonces el campo. Y de ahí entonces lo que hacen es arreglar y les queda el potencial igual a una constante de proporción veces la corriente. Y a eso es lo que definen entonces como resistencia, ¿verdad? Entonces, en términos de la resistividad, la longitud del conductor y el área, tenemos entonces esa definición de resistencia. Y esto es lo que llama la ley de Ohm, ¿verdad? Pero nace más que todo de la definición que hacen aquí arriba, ¿verdad? O la distinción, ¿verdad? De que cuando tenemos que depende de pues la resistividad, decía, ¿verdad? Perdón, la densidad de corriente en términos de lo que es el campo y la resistencia sería la resistividad. Entonces tenemos que esto obedece la ley de Ohm. Bueno, entonces aquí ya tenemos la relación entonces entre el potencial y la corriente, ¿verdad? Y las resistencias, pues ahí les mencionan de que pues normalmente lo que hacen es colocar algunos colores distintivos para poder ver entonces cuál es el valor de resistencia, ¿verdad? Ahí le ponen algunos indicadores, miren, valor como dígito, dice, valor como multiplicador, le dan los colores y con eso usted puede saber de cuánta resistencia es. Bueno, lo otro es la parte de la batería, ¿verdad? Que es lo que le definen como la fuerza electromotriz. Entonces, aquí la misma idea, miren, si ustedes tuvieran un exceso de carga, de repente entonces vamos a tener de que el campo va a quedar cero en el conductor. O sea, usted puede generar un campo eléctrico, pero al final ese exceso de carga va a hacer que se compense con el inicial y al final no vamos a tener ninguna contribución de campo y eso entonces haría de que pues no tuviéramos movimiento, ¿verdad? De las partículas, no hubiera corriente. Entonces lo que necesitamos es una forma, ¿verdad? De poder, como dice ahí, bombear o la idea de la bomba hidráulica para poder generar el movimiento de las cargas, ¿verdad? Y ya con eso entonces tenemos lo que es la idea de la batería, ¿verdad? Entonces, bueno,
Eso es lo que trata de hacer al final entonces la batería. Aquí ustedes tendrían que, pues necesariamente esa fuerza o ese potencial asociado, ¿verdad? Debería de ser algo no conservativo porque si se acuerdan aquella relación que vimos del E producto punto DS, si lo hacemos en una superficie cerrada, que sería ya en un circuito, entonces tendríamos que, si tuviéramos solo fuerzas conservativas, el potencial al final sería cero, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tendríamos que tener es eso, ¿verdad? Una contribución de una fuente, que en este caso sea que provoque, ¿verdad? Una fuerza no conservativa. Bueno, de ahí, bueno, aquí hay algunas relaciones, miren, por ejemplo, normalmente le dicen de que las baterías tienen una resistencia, ¿verdad? Si no, entonces, bueno, con esta letra vamos a asociar lo que es el potencial de la batería, ¿verdad? La FEM. Y bueno, esto sería entonces equivalente a I por R. Si no tuviera entonces una resistencia interna, entonces a la corriente que pase a través de esa batería, entonces le vamos a colocar un factor IR minúscula. Y aquí, bueno, con la relación de potencial, nos dicen que el diferencial de energía potencial es igual al de Q-phi. Y entonces de la definición de dQ podemos llegar a I de T. Y entonces si nosotros dividimos el potencial, la energía potencial con respecto al tiempo, entonces tenemos la potencia. Entonces para cualquier elemento nos va a servir para saber qué potencia pues suministra o genera como otra forma de energía, ¿verdad? En el caso de la resistencia normalmente se la van a pedir como la potencia disipadora. Y en el otro pues para la potencia que genera la batería. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos ahí en cuanto a la fuerza electromotriz. Tenemos algunos símbolos, ¿verdad? Que ustedes van a ver en los circuitos esos. Y bueno, creo que lo único que queda ya sería la parte de Kirchhoff. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, lo que va a ser el análisis de, bueno, de resistencia, voltajes y corrientes a través de estos circuitos. Y bueno, aquí lo que les dicen es que, por ejemplo, si están conectados de esta manera, entonces vamos a tener que la corriente va a ser igual. Si ustedes escriben los potenciales, miren. O sea, tenemos que la corriente es igual, pero las resistencias no necesariamente. Entonces el potencial para cada una de estas va a ser distinto. Entonces aquí lo que están haciendo es sumándolo, ¿verdad? Entonces le dicen que siguiendo la relación de Ohm, ¿verdad? IR1, IR2 y IRN, ¿verdad? Pero como la corriente es la misma, entonces hacen el factor común. Y la división entre el potencial y esta corriente, entonces le da lo que vamos a llamar la resistencia equivalente. ¿Verdad? Y de manera similar aquí en las que le van a llamar en paralelo, entonces tenemos lo que sería que aquí están al mismo potencial, entonces lo que hacen es sumar las corrientes. Entonces aquí las corrientes van a ser distintas, pero el potencial va a ser el mismo. Ok, vamos a ver. Si lo de la asistencia lo puedan revisar. Aquí con las resistencias en paralelo tenemos que sería la suma de las corrientes, ¿verdad? Escriben la relación esta de Ohm, pero como el potencial es el mismo, entonces nos queda phi sobre R1 y así, ¿verdad? Entonces hacemos la división del factor común, entonces esto es igual a 1 entre R, y de esta manera definen entonces la resistencia equivalente para resistencias en paralelo. Y lo otro que tienen es, por ejemplo, lo que sería la convención de signos. Miren, al momento de analizar lo que van a hacer las mallas, nosotros vamos a pues, considerar estas relaciones de signos, miren, en la cual entonces nos dicen que si vamos de menos a más para
para lo que es la batería, entonces lo vamos a tomar como positivo, dice. Si es al contrario, negativo. Esto es más que todo por la cuestión de los potenciales, ¿verdad? Entonces, igual con la corriente, miren, ustedes van a definir si al analizar la malla ustedes están a favor o en contra de esa dirección de la corriente, entonces ustedes van a colocar positivo o negativo. Dice que si es opuesto al recorrido es positivo y si es a favor es negativo. Bueno, entonces creo que con eso vamos a trabajar algunos ejemplos. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta ahorita. Ok, entonces vamos a analizar este circuito, ¿verdad? Y lo que nos piden son todas las corrientes I1, I2, I3, I4, I5 y 6. Las leyes de Kirchhoff al final creo que no las resumo acá. Solo defino lo de las resistencias, ¿verdad? Pero el punto sería que, por ejemplo, una de ellas sería la situación esta de las corrientes. Por ejemplo, en A, pues con lo de la conservación de corriente tendríamos que, por ejemplo, la sumatoria de todas las corrientes que salen, ¿verdad? Debería ser igual entonces a la suma de todas las corrientes que entran en cualquiera de los nodos, ¿verdad? Entonces en este nodo entonces tendríamos que, por ejemplo, I1 sería igual a I2 más I4 y así, ¿verdad? Y la otra sería que la diferencia de potencial en una malla, ¿verdad? Que está cerrada, entonces nos da 0. Porque esas serían las dos versiones ya simplificadas de la ley esa, ¿verdad? Entonces, sí, creo que así es. Bueno, entonces eso sería. Sí, entonces sería 0. Entonces, bueno, vamos a aplicar eso aquí. Entonces, lo que podríamos hacer es considerar cada una de estas como mallas. Miren, todo, o sea, toda esta parte de C a D, A, C, D, B y todo esto, ¿verdad? Y ya tenemos las direcciones en este caso. Y lo que haríamos entonces es trabajar las corrientes. Normalmente lo que hacen es así, si lo vemos así como una malla, diría yo, por ejemplo, de que aquí tendríamos una corriente I1, lo voy a poner así, y una corriente I1, I2, I3. Y digamos que voy a asumir que la dirección de todas es así. Y en base a eso voy a hacer lo de las resistencias y la batería. Entonces, por ejemplo, digamos para 1, ¿cómo quedarían las ecuaciones ustedes? Trabajando entonces a favor de las manecillas, así como coloqué yo las corrientes. Aquí tendríamos iríamos entonces del negativo al positivo, ¿verdad? Entonces tendríamos que sería positivo 28, ¿no? De ahí en el otro entonces tendríamos I1 por la resistencia y como iríamos en la misma dirección, deberíamos de colocarle negativo. Entonces, bueno, a todo esto le estoy llamando I1, ¿verdad? Sería I1 por R1. De ahí para I4, o sea, para esta resistencia, tendríamos I1 y I2, ¿verdad? Entonces, I1 iría a favor, I2 iría en contra. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, R4, I1 iría a favor, entonces tendríamos negativo I1, ¿verdad? Y el otro que estoy llamando I2 iría a favor.
Y en la otra entonces solo tendríamos I1 y estaría a favor, ¿verdad? Entonces sería menos I1 por R7. Y esto sería igual a 0. De ahí lo podemos reescribir, ¿verdad? Ese sería en la malla 1. En la malla 2, ¿cómo sería? Tal vez me ayudan ustedes. ¿Cómo sería ahí? Vamos a ver. Tenemos que, vaya, si empiezo desde R2, iríamos a favor. Entonces sería I2, R2. De ahí tendríamos R5 y estaría entonces I5 a favor. Perdón, I2. I2 a favor y el I3 en contra. Y de ahí tendríamos que considerar R4, ¿verdad? Aquí sería R4 y tendríamos que I2 estaría a favor, ¿verdad? Sería menos I2 más I1. Vayan viendo lo de las convenciones de signos por si me llego a equivocar ahí. Creo que ya tengo las tres. Y de ahí me avisan cualquier cosa. Para I3 entonces tendríamos, perdón, para la tercera malla sería I3 iría con I3, ¿verdad? Entonces sería así. Van a favor. Y de ahí, o sea, yo en azul estaría diciendo es cómo estoy leyendo todo lo que es la resistencia, ¿verdad? Y el I1, I2 y I3 asumo yo esa dirección de las corrientes, ¿verdad? Si al final son distintas, lo que me va a cambiar si el cálculo está bien es de que el signo cambie, ¿va? Entonces en R6 tenemos a favor, miren, sería menos R6 y 3. Jaime me avisa. Ingeniero, ahí, por ejemplo, no sé, en la malla 1 no toma la corriente I4 y en la malla 2 la corriente I5, sino que pone I2, no sé. Bueno, sí, I2 está, pero... Sí, es que, o sea, cuando se hace así por mallas, creo que es mejor trabajar una corriente a través de cada una de ellas. Luego nos vamos a ir a los nodos y, por ejemplo, ya vamos a poder saber, por ejemplo, aquí usted sabría que este I1 corresponde, por ejemplo, a I4. Y de ahí entonces, por ejemplo, I6 correspondería a I2. Y entonces ya podemos luego armar lo que son las relaciones con I1 y lo demás. O sea, si lo hablamos en nodos, sería I1 igual a I2 más I4, ¿verdad? Y así. I2 es igual a I3 más I5. Y el otro sería I5 más I3 igual a I6. Pero aquí entonces al saber toda esta corriente aquí, ya puedo al final irme a los nodos y sacar algunas conclusiones. También se puede hacer así como dice usted, ¿verdad? Por ejemplo, aquí sería I1 por R1. Aquí sería, por ejemplo, I4 por R. Bueno, aquí sería la suma de I4 más I6, mire, para R7. Podemos probar así también como dice, ¿verdad? Pero creo que luego también podríamos asociar estos que están en gris con los I1, I2 y 3 que yo estoy trabajando. Ya vamos a ver esa parte. Bueno, creo que aquí solo falta uno, miren, que sería este de acá, el R5. O sea, nosotros estamos trabajando ahorita con este. Luego vamos a ver eso que mencionó, ¿verdad, Jaime? Entonces con R5 podríamos hacer, bueno, está a favor I3 y está en contra I5. Entonces sería a favor I3 y en contra I5. Bueno, esta sería una forma de armar
no, perdón, pero aquí estoy diciendo I2 sería en todo caso este. Bueno, entonces aquí es de armar el sistema, ¿verdad? Y despejar para las corrientes. Entonces, bueno, entonces aquí tendríamos que reescribir esto, por ejemplo, poner 28 y R1 nos dio, bueno, 1 kilo, todos están en kilos, ¿verdad? No, pero mejor escribirlo así, 10 a la 3 o afectará, sí se afecta, entonces sería 10 a la 3 por I1 y aquí tendríamos entonces, bueno, sumemos este si quieren, tal vez me ayudan ustedes ahí, o sea, tendríamos negativo R1 que es menos 1, ¿verdad? Negativo R7 que es 2, ahí ya va menos 3 y negativo R4 que es 5. Entonces ahí creo que da menos 8 kiloohmios. Entonces menos 8 kilos. Esto sería entonces I1. Creo que lo podemos... Bueno, lo voy a dividir entre 28 para estar seguro que estamos en ohmios. Entonces esto sería menos I1. Miren, ahora con I2 solo tenemos R4. Entonces R4 sería 5. Aquí tendríamos 5 por 10 a la 3 por I2 igual a 0. En el otro tenemos con I2, miren, con I2 sería pues la suma de todos, ¿no? Sería, tengo R2, R5 y R4. Entonces sería la suma 6, 11, 12. Entonces sería menos 12 y 2. De ahí tenemos I3 que sería con R5. R5 es 6. Y sería positivo, entonces sería 6 por 10 a la 3 y 3. Y ahí creo que está el I1 que es R4 y R4 es 5. Entonces tenemos R4 que es 5. Ok, ahí tenemos ese, miren. Ahora vamos con I3, este de abajo, miren, sería R3, R6 y R5, que son todos estos. Entonces son 12, 15. Esos van con este de acá. Y de ahí con 2 solo sería R5. Entonces 6, ¿verdad? Bueno, entonces creo que aquí ya está el sistema. Y aquí tendríamos las variables que serían X, Y. O sea, X, Y, Z le podríamos poner ahí 2 y 1 y 2 y 3. Entonces, por ejemplo, sería 28 menos 8 por 10 a la 3 X más 5 por 10 a la 3Y igual a 0. 5 por 10 a la 3X menos 12 menos 12 por 10 a la 3Y más 6 por 10 a la 3Z igual a 0. Y 6 por 10 a la 3Y menos 15 por 10 a la 3Z. Vamos a ver cuánto da eso. Entonces aquí tenemos, se le puede poner creo que miliamper para que quede como 5 puntos y algo. Y aquí nos está diciendo I1 5.19. I2
2.7, ¿va? Y 3 sería 10, no, 1.08, ¿va? 2.7, sí, 1.08. Bueno, esos son los que yo coloqué aquí, por ejemplo, como, o sea, por ejemplo, acá tendríamos que este I1, por ejemplo, es el mismo que yo coloqué aquí. Entonces ahí ya sabemos cuánto vale ese. De ahí este de acá también iba con I1. Entonces ese también ya sabemos cuánto sería, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, para I4 para nosotros sería, por ejemplo, esto que pasa en la resistencia, miren. Entonces, si usted resta menos I1 más I2, creo que tendríamos entonces el equivalente a I4. Entonces, la resta de estos dos nos daría I4. Porque según lo que nosotros colocamos aquí era pues I1 y I2, ¿verdad? Entonces colocaríamos así en este caso, I1 menos I2. Ese sería I4. De ahí tendríamos I5, que sería entonces I2 menos I3. I5 es I2 menos I3. Y de ahí, ¿qué falta? 6, I1, I2 y 3 está bien, ¿verdad? Ya tenemos 4 y 5. Y 6 sería entonces la suma de I5 con I3, ¿no? I5 y 3. Sí. Entonces, ese sería I6, ¿va? Entonces, I6 sería la suma de I5 más I3. Ya con eso podemos saber los restantes, ¿verdad? Y ya sabríamos cuál sería las corrientes. Entonces, bueno, me avisan si tienen alguna consulta. Me preguntan el potencial en AB y en CD. Entonces podemos calcular ese también. Bueno, entonces el potencial en A, ¿cuál era? AB y CD creo que decía. El potencial en AB sería la corriente que pasa ahí por la resistencia. En este caso creo que habíamos dicho que era I4. Entonces I4 por esa resistencia, entonces sería el potencial. Entonces sería R4, miren. Ya I4 se tendría que calcular de la resta y multiplicar por el potencial. Y la de CD es lo mismo, ¿verdad? I por R. Y en este caso la corriente en CD es con la resistencia 5 y es la corriente, bueno, la resta de, no, la I5 va. Y la resistencia 6 creo que había hecho. Bueno, y de esa manera entonces ya sabemos ese valor. Y ya es de ponerle los números de arriba, ¿verdad? Ya con la resistencia. Bueno, me avisan, no sé si hay preguntas. Bueno, entonces voy a colocar este para que me lo comenten, me vayan diciendo qué hacer entonces y para resolverlo yo solo voy a escribir lo que ustedes me digan.
bueno, aquí dice en la figura, la corriente en la resistencia 6 es 1.4 amperios y las resistencias nos dan ahí los valores. Y creo que iban iguales. Y bueno, le preguntan cuál es el potencial ahí de la batería. Entonces, ¿cómo me indicarían que se puede resolver este problema? A veces ustedes tal vez pueden distinguir, ¿verdad? Que se pueden simplificar las mallas, ¿verdad? A veces no se puede y hay que hacerlo de ahí arriba, ¿verdad? En general, si usted no quiere simplificar nada, pues sería igual como en el caso anterior, I1, I2, I3, y de ahí hacer las relaciones esas, ¿verdad? Entonces, vaya, por ejemplo, sería, digamos, de esta manera. Usted diría que I1 está aquí. Usted lo puede poner en el sentido contrario, no hay problema, ¿verdad? Y que va a leer entonces de esta manera. Entonces aquí sería en 1, le quedaría de esta manera, ¿va? Igual, estos dos, si usted nota, tienen la misma corriente, entonces estos estarían en serie. Pero aquí R4 con R5, el equivalente de R5 y R6 estarían en paralelo, ¿va? Y ahí entonces ese equivalente de estos tres estaría en serie con R2, de ahí en paralelo con R3 y así, ¿verdad? Si no, como le digo, de esta manera, ¿eh? Entonces aquí sería menos I1 R1 y en el otro sería entonces R3 y sería menos I1 más I2. Y no habría nada más. Y en 2 entonces tendríamos pues I2, R2. En R3 tendríamos menos I2 más I1. Y en R4 tendríamos menos I2 más I3, ¿verdad? Recuerden que si es a favor es negativo y si es en contra es positivo el potencial de la resistencia. Y en el último entonces tendríamos aquí tendríamos negativo I3R5, negativo I3, bueno, aquí ya sabríamos ese valor, lo voy a dejar así primero. Y de ahí tendríamos más R4 por I3 menos menos I3 más I2. Bueno, pero aquí ya le dan I3, ¿verdad? Que sería 6. I6. Entonces, en la notación que tenemos, I3 para nosotros es I6, que sería 1.4. Entonces ya sabríamos que ese solo nos quedaría I1 y 2. Entonces aquí creo que ya podemos saber I2, miren. Entonces sería menos 1.4 por R5 más R6. R5 más R6 sería 8 más 4. Más 4 y de ahí tendríamos, este es R5, R6, de ahí tendrías el R3. Entonces también hay que sumar ese, el R3. El R4 es 16. Y de ahí tendríamos negativo, negativo, más 16 por I2. Bueno, revisen ahí, creo que puse bien eso. Bueno, creo que sería 1.4 por
12 más 16 entre 16. $2.45 dice. Entonces, I2 sería 2.45 amperios. Y ahí nos podemos ir a la ecuación 1. Ah, no, pero no podemos la 1 porque no nos dicen ese valor de la batería. Entonces creo que nos conviene irnos a la 2. Entonces dice, bueno, aquí sería menos, sería R2, R3 y R4, ¿no? R2, R3, 2 y 16, dice. Ok, este sería por I2. Y con I1 tenemos R3, R1, entonces sería R3, que creo que es 2. Y de ahí, ¿qué más? Más R4 por I3. Bueno, este sería por I3, ¿va? Bueno, creo que puse bien los datos. Ahí se fijan ustedes si estamos bien. R2, R3 que son lo mismo. De ahí R4 puse con I2. R3 con I1. Y bueno, aquí ya saben ustedes I2 y el I3. O sea, aquí al final se queda como 20 por 2.45 más 2 y 1 más 16 por 1.4 creo que era. Y con esto saben I1. Les quedaría menos 20 por 2.45 más 2x más 16 por 1.4 igual a 0. $14.2 dice. Y de ahí pues sería la suma de eso. Sería entonces I1 R1 2 por 14.2 y más R3 que creo que 2 también va. Bueno, es 2 veces. R1. Ajá, es 2. R3 es 2. Y aquí vamos a restar la corriente 1 con la 2, dice. Bueno, ahí si quieren hagan esa operación. Aquí nos quedaría... Ok, en esta parte de la ecuación 2 me parece. No agregué, bueno, yo por error puse 2.54 y es 2.45. Eso hace que cambie el valor de la corriente que teníamos. O sea, ahí es 13.3. Ese sería entonces en lugar de 14.2. Entonces aquí es 13.3. Y bueno, aquí va a cambiar en ese 13.3. Y aquí también tenía un error. Al hacer el despeje le cambié el signo al primer término, pero no al segundo. Entonces en realidad queda de esta manera. Entonces suma. Yo lo cancelé. Aquí sería 4 veces 13.3. Sería 13.3 menos 2 por 2.45. Entonces eso da un valor de 48.3. Y ese sería entonces el resultado para el potencial acá.
Desde la playa puedo ver columnas de vapor ascendiendo al cielo. Es tan fino el equilibrio, tan efímera la vida. Es todo un milagro. Siento el pulso de las olas, de la tierra y de mi sangre. Son todos el mismo. Esta fuerza es imparable, ya no puedo contenerla. El mar me ha llamado. Un segundo más de vida, lo estoy intentando. Hay quien nace para bregar, siempre contra la corriente. Esto es un